A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 CB Televisión, sistema de suscripción en el Cantón Mejía, en la ciudad de Machachi, y también desde cualquier parte del mundo en streaming tiempo real www.telesucesos.net. Además que este programa también lo subimos a YouTube, Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Marcelo Espinel Vallejo. Él es abogado, es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Lo hemos invitado a los años. Nos vemos a los tiempos. Marcelo, bienvenido. Vamos a hacer un análisis de lo que nos ha dejado este debate del 1 de octubre, debate de la segunda vuelta presidencial. Un tuit de Marcelo decía, después de este debate de aperro, algo que alegre el corazón referente a un concierto de Crux en Karnak. ¿Fue un debate de aperro por los candidatos, por el formato, por el esquema, por las propuestas? ¿Lo consideras así un debate de aperro? David, buenas noches. Un saludo cordial a tu distinguida audiencia. Pues sí, realmente el debate creo que no satisfizo las expectativas de los ciudadanos. Un debate que estuvo marcado probablemente por un nuevo formato, una nueva metodología que impedía que los candidatos puedan salirse tal vez de un esquema que habría tenido tal vez mayor impacto con el ciudadano. Temáticas que son muy lejanas para los individuos, para los ciudadanos de a pie. Así como también yo creo que los candidatos, al menos Daniel Noboa, no quiso arriesgar y vimos una Luisa González con una postura distinta que tal vez trataba de apelar a los indecisos. En definitiva, yo creo que más de uno de nosotros nos aburrimos en ese debate, a diferencia del debate anterior, e incluso de manera jocosa lo que se decía en redes es que ni siquiera dejaron material para los memes. Así es, muy pocos memes, poca risa esos pocos memes. Pero también tú, Marcelo, decías, pocos memes nos hacen reír, pero realmente en el fondo estamos preocupados. Sin duda que sí, porque vemos candidatos que no tienen un amplio y debido conocimiento sobre administración pública, que es lo que requerimos ahora. Candidatos que no nos dicen claramente cómo van a poder cumplir todo lo ofrecido en este corto tiempo que tendrán al frente del país, así como también creo que están ofreciendo más allá de lo que tal vez podrían hacer. Están ofreciendo, o tal vez creo que están estirando los pies más allá de lo que dan las cobijas. El presupuesto general del Estado al año de hoy está en déficit. El siguiente año tendremos un déficit incluso mayor. Y a pesar de esto nos están ofreciendo contratar miles de médicos, nos están ofreciendo satisfacer la demanda de medicamentos, del cuadro básico de medicamentos, en el caso de Luisa González, pero también en el caso de Daniel Noboa, tratar de hacer una inversión fuerte en materia de seguridad, cuando sabemos que los recursos que actualmente dispone el Estado ecuatoriano son muy limitados. Apelar a las reservas internacionales, lo han dicho los expertos, yo no soy experto en economía, es un sinsentido si se quiere fortalecer la dolarización. Así que yo no creo que la situación sea algo que podamos tomarla a la ligera, sino que debe preocuparnos a los ecuatorianos lo que puede suceder en los siguientes 2 años. Hace un poco más de un mes, bueno, casi 2 meses, cuando se dio el primer debate para la primera vuelta, en una entrevista tú con CNN, comentabas de que te agradaba el esquema que se tuvo dentro de lo que fue el formato de debate, ese debate con 7 candidatos dentro de un ambiente de violencia un poco más por sobre el promedio que estamos viviendo, con la muerte de uno de los candidatos, con esa sombra ahí. Este fue otro formato, no sé si parecido, no sé si distinto, no sé si con otro esquema, con un poco más de tiempo para hablar, pero ¿el anterior fue mejor? Yo creo que el anterior formato nos permitía hacer un tamizaje mejor. El anterior formato, al reducir los tiempos, al ampliar las temáticas, permitía al ciudadano que haga un tamizaje de cuáles pueden ser los mejores candidatos. Les faltó tiempo, por ejemplo, en el anterior, en este le sobraba. En este, en cambio, les sobraba, pero también... Por ejemplo, Daniel Noboa tiene todavía 20 segundos, le decía Ruth del Santo. He dicho lo suficiente o he dicho lo que considero que era necesario. Pero, además de este
esta extensión que se dio en los tiempos en el nuevo formato, David, yo sí creo que las preguntas elaboradas por el comité de debates eran preguntas complejas que tal vez no iban a o no tenían por objeto responder lo que le preocupa a los ecuatorianos. Habría sido bueno que, como bien dijo Luisa González, se profundice la situación de la violencia de género en el país. ¿Esas no eran preguntas de aperro? Esas para mí eran preguntas necesarias. Las que se hicieron ahora. Más bien yo creo que teníamos que profundizar en temas como violencia de género, en temas referentes a derechos laborales y la garantía o no de estos derechos laborales bajo un nuevo modelo de desarrollo del país. Que tampoco se toparon en el primer debate. Exactamente. Yo sí creo que, por ejemplo, también tenía que hablarse, en lugar de ataques sobre quienes tienen empresas mineras o no, cómo se va a enfrentar no solo los problemas de minería ilegal, tala ilegal de madera, trata de personas, incluso el tráfico de especies exóticas que se está dando en la provincia de Galápagos. Yo creo que estos temas muy puntuales, superficial, debíamos ir a lo puntual. Yo creo que era necesario para que el ciudadano pueda tener una muestra mucho más real, mucho más fehaciente de cuál es el candidato que contacta con sus necesidades, que realmente puede sentir esa empatía. Claro, decían a nivel regional, ¿qué vamos a hacer con el tema de la minería? Incluso no también se quedaba frío sin saber a nivel regional qué es lo que podemos hacer. De Ucrania con Rusia, temas que sin duda son importantes. Se habló ya poco de seguridad, a diferencia del primer debate. Entonces yo sí creo que faltó. Más bien yo creo que se puso interesante el debate cuando las preguntas ya eran planteadas por la periodista, por la moderadora. Yo creo que de esa forma se dio un intercambio mucho mejor que las preguntas cuando le dijo por el qué papel de va a cumplir su mentor Rafael Correa, por ejemplo. Exactamente. Ese tipo de preguntas creo que eran válidas. Entonces yo creo que eso también nos hace repensar, David, cómo deben ser planteados los debates para el futuro. Sin llegar a ese show, o sea, de peleas, como en Estados Unidos se levanta y va donde el otro y se le acerca y lo rodea, ¿no? Exactamente. Yo creo que no es caer en esta burla, en este show. Creo que es necesario el control de los tiempos, pero sí dar mayor libertad al moderador, a la moderadora, así como también a los candidatos de hacer preguntas. El poder hacer una repregunta, tanto en el anterior debate como en este, creo que fue algo positivo, que constituía una herramienta para que el candidato también pueda contrapuntear a su oponente. Pero si es que ni siquiera utilizan todo el tiempo que tenían para hacer repreguntas o respuestas, difícilmente se está aprovechando el debate. Ahora, eso creo que al respecto de la metodología, David. Pero el comportamiento que tuvo los candidatos, cada uno de ellos dentro del debate, también creo que da señales claras de cuál es su estrategia. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que buscan? Y eso quería ir. Walter Spurrier decía ayer, esto es como un partido de fútbol. Me encantó el análisis de Spurrier. Muy bueno, porque dice el primer partido lo ganó Daniel Noboa, 3-0, y él fue con ese marcador a no perder, o a perder hasta por 1-0. Exacto. ¿No? Y al final de cuentas termina ganando 3-1, decía él. ¿Perdió algún voto Daniel Noboa? ¿Ganó algún voto Luisa? No lo sabemos también hasta que lleguen las elecciones. Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que es equivocado el análisis al respecto de que Daniel Noboa ganó por el debate. Yo me he dado el trabajo, sin duda no soy una consultora, ni consulté a 3,000 personas, pero he conversado con varias personas al respecto de por qué votaron por Daniel Noboa. Muy pocas de ellas dicen que es por el debate, sino que es por lo que veían en redes sociales. Una persona nueva, una persona que no confrontaba con nadie y una persona que de una u otra manera tiene penetración en territorio antes de ser candidato. ¿Y a qué me refiero? Las brigadas médicas de su madre. Entonces existe un reconocimiento de estas brigadas médicas de Anabel Asín en su momento y lo que Daniel Noboa habría hecho durante el último año. Entonces esto es algo que le generó cierta base, una buena campaña en redes sociales que trata de conectar con los millennials que no conocían qué era el correísmo. Correcto. Y eso hace que su base de votos sea definitivamente algo considerable. Y esa la mantiene. Y esa yo creo que Está la mantiene. intacta. Yo creo que la mantiene, no creo que la haya perdido con el debate, porque a la larga el debate no es lo que define una votación, sino lo que se habla después del debate. El post-debate. Ahora bien, que ahora es más largo, son 15 días hasta el día de las exactamente, elecciones. entonces habrá que ver cuáles son los recursos que utiliza tanto Daniel Noboa como Luisa González durante este post-debate para tratar de mantener ese voto duro que algunas encuestadoras le dan 10 puntos de diferencia con su contrincante. Ahora bien, yo sí creo que también sucedió algo al respecto de estas personas que sí esperaban el debate, y es que aquellos que estaban indecisos probablemente lo que hicieron es ratificar su indecisión. Entonces tal vez tendremos un alto número de votos nulos
que lo que haría es mantener las cosas tal y como lo hemos visto al menos en ciertas encuestadoras que al menos le atinaron a la primera vuelta. En este caso, pues, yo sí creo que el análisis de Spurrier se ajustaría a eso. En el caso de Luisa González llama mucho la atención. Yo sí creo que mejoró su intervención en relación al primer debate, se lo vio mucho más centrada, más tranquila, a pesar de los tartamudeos. Parece que estudió ya, hizo los deberes. El viaje a México que hizo creo que tuvo un buen coaching. Y eso, no repetir frases como ya lo hicimos. Ajá. Incluso en un momento ella se equivoca y dice en nuestro gobierno, perdón, en mi gobierno. Entonces trata de alejarse de la idea de nuestro, con un Rafael Correa atrás, sino que habla de mi gobierno, el gobierno de Luisa González. Y eso lo que busca es también, creo, apelar a los indecisos del correísmo, porque el correísmo también tiene indecisos sobre si es que Correa tiene que continuar o no detrás, y otros que establecen que Correa debería estar detrás del gobierno. Entonces, creo que esa es una estrategia que podría funcionarle a Luisa González, no sé si sea suficiente para poder darle la vuelta a lo que al menos dicen las encuestas. Algo también que llamó la atención en el caso de Luisa González es ya no ocultar su tatuaje. Creo que era una imagen interesante al respecto de las dudas que existían del significado de ese tatuaje, así como también el uso de los lentes para tratar de dar una imagen de reflexión, así como también lentes, decisión al momento crucifijo. De hablar. Pero ese es otro varios tema, símbolos, ¿no? Claro, es bastante simbólico el tema de cómo un gobierno que debería ser progresista también tiene una conexión muy fuerte con el conservadurismo, ¿no? Al respecto de las posiciones que ha tenido, en este caso Luisa González, sobre la despenalización del aborto. Así se habla de que ha tenido más interacciones en el postdebate el tema de Luisa González como una ganadora o aparente ganadora del debate, a pesar de que el debate no decide, como lo hemos aquí argumentado, y en cambio más me gustas en redes sociales para Daniel Noboa, que viene ahí el tema, se maneja muy bien en redes, incluso con el tema de las brigadas médicas. Yo creo que incluso buscan bastante el tema simbólico, el tema, y lo voy a contar esto no se ha hablado, pero por ejemplo en la primera vuelta, en los días posteriores al asesinato de Fernando Villavicencio, yo pasé 2 veces por la Gaspar de Villarroel, y las 2 veces que pasé, que es donde le matan a Fernando Villavicencio, este magnicidio, las 2 veces que pasé había un carro de Daniel Noboa que estaba simplemente con la canción de Ecuador adelante del papá, sin letras, sino solo no sé si eso termina siendo a propósito o coincidió que yo pasé por ahí, porque había mucha gente que pasaba diciendo por aquí fue donde lo mataron, aquí sucedió esto. Eso coincide con algo que yo vi el día de ayer en un video, igual me gustaba el análisis, me parece que era a una politóloga guayaquileña, si no me equivoco es Irene Vélez. Y ella decía que a la larga hay una campaña bien pensada atrás. Uno de los primeros productos comunicacionales que en este caso hizo la campaña de Daniel Noboa era un video de su padre corriendo en su máquina la caminadora, y después Daniel Noboa señala, esta carrera la empezó mi padre, ahora tengo que continuarla yo, y él aparece corriendo allí en la calle con un grupo de gente. Y hasta ahí su papá. Exacto. Entonces él trata de vender la imagen de, ok, mi papá quiso lo mejor para este país, no le logró, le hicieron fraude, de acuerdo a lo que dice veces, exactamente. Y ojo que hay mucha gente que dice, no confiamos en ti, Alvarito, y nos equivocamos, no tenías clara la película, has visto ese tipo de contenido. Sí. Entonces yo sí creo que Daniel tiene una estrategia de apelar a la memoria de aquellos que tal vez tenían claro la imagen de Álvaro Noboa y buscar estos aspectos que puedan apelar a las emociones. El problema que tenemos con Daniel Noboa es que a pesar de que su campaña trata de apelar a la emocionalidad, es que él no logra conectar con esa emocionalidad. Incluso esta forma de hablar que él tiene, que es bastante parsimoniosa, de que piensa bastante, que tal vez no es tan elocuente como el político al cual estamos acostumbrados los ecuatorianos, nos hace pensar que desconoce de los temas. ¿Pero conecta con los millennials? Puede ser a través de los TikToks. Que vienen atrás de los millennials. Parece que sí, porque también creo que es interesante algo que decía Antonio Ricaurte. No quiero utilizar los términos que utilizó él. Pendejo y cojudo. Exacto, porque yo creo que no va por ese lado. Yo creo que va por el lado de que el millennial y el centennial tiene una aversión a la política mucho más de la que tenemos tú y yo. Y busca causas más. Busca causas por un lado, sin duda que sí. Busca el hecho de que hay un candidato que apoye los derechos de los animales, los derechos de las personas LGBTI, los derechos de la naturaleza,
y a mí no me importa si es carismático o no. Mientras esta persona apoye las causas que yo persigo y se aleje más bien del político tradicional, qué mejor. Por eso es que tú ves personajes en política internacional que ya no lo ves utilizando terno y corbata. Le ves, por ejemplo, al primer ministro de Canadá utilizando las medias de colores, de payasos, de animalitos, y eso conecta con los jóvenes. Le ves al mismo Bukele en su momento utilizando gorra en un evento oficial. Con la gorra para atrás. Exactamente. Entonces, eso a la larga es lo que llama la atención del voto millennial y centennial, y hay que considerar una cosa. El 60% de nuestro padrón electoral está compuesto por ¿qué? Millennials y centennials. Entonces, las campañas que estaban orientadas a medios tradicionales y hablar del Estado de Derecho, de la democracia, de la importancia de generar un balance en las cuentas públicas, al millennial, al centennial, le tienen sin cuidado, hermano. Totalmente. Entonces tenemos que buscar estas nuevas formas de hacer campañas. Y hay un punto interesante aquí, que lo analizábamos el otro día. El Fondo de Promoción Electoral, que es el dinero que entregamos los ecuatorianos a los candidatos para que puedan hacer campaña. Ese fondo hoy por hoy se destina a medios de comunicación tradicional, a vallas, pero no se destina a redes sociales. Y la mayor cantidad de gasto electoral que están haciendo las campañas es en redes sociales. Entonces eso también nos da debida cuenta de que la manera de hacer campaña cambió y que también ese fondo de promoción electoral debería cambiar. Vi un reportaje la semana pasada que decía que va gastando ya una buena cantidad de dinero, no me quiero equivocar en el número, Daniel Noboa en redes sociales. Que la cantidad de dinero que ha gastado en Facebook supera una buena cantidad de dígitos. Y eso es directamente, eso claro. No pasa por el Consejo Nacional Electoral. Eso pasa, sí, a ver, no es plata de los ecuatorianos, eso es un aporte privado en este caso, que puede ser del mismo candidato o sus aportantes, pero no se imputa en este caso a los gastos de campaña. No se imputa. Exactamente, y eso es algo que tendría que analizarse, porque el monto de gasto electoral tiene que identificarse adecuadamente. ¿A qué me refiero con que no se imputa, mi estimado David? Que es difícil controlar. Los candidatos tienen que reportar, pero por ejemplo, tú debes haber visto, aparece en Facebook publicidad pagada por Daniel Noboa, pero también aparece en Facebook publicidad pagada por el colectivo Amigos de Daniel Noboa. Entonces yo puedo ser candidato y decir, a ver, un momento, lo que dice publicidad de Daniel Noboa lo pagué yo, pero son un grupo de amigos que ellos fueron los que pagaron y yo no puedo controlar eso. O como la Liga Azul en el Consejo de Participación y Control Social. Exactamente. Dice, entonces, no, el Consejo Nacional Electoral dice, nosotros no tenemos alcance de controlar redes. Exacto, entonces tú tienes un espectro tan amplio como son las redes sociales, la comunicación en el mundo virtual, que no está siendo controlado adecuadamente porque la normativa es bastante difusa. Y eso es algo que también debería llamarnos la atención de cara a reformas en futuros procesos electorales. Los candidatos ya no quieren pautar en medios de comunicación tradicional. Ya no, y además es un mundo paralelo, las redes sociales, que ya no es tan paralelo, ya se convierte en un mundo real. Claro, la mayor cantidad de gente ahora, por ejemplo, prefiere ver incluso el noticiero del medio de comunicación tradicional, como tú lo mencionabas hace un momento, en la grabación de YouTube. Claro, lo buscan, ¿no? Entonces busco Marcelo Espinel y encuentran Marcelo Espinel. Y lo encuentras ahí y prefieres informarte por allá. Entonces, este tipo de lógicas han cambiado la forma de hacer campañas políticas. Creo que Daniel Noboa ha sabido leer bien esto. Daniel Noboa por eso invirtió una buena cantidad de dinero en redes sociales e incluso podíamos ver esta conexión con los TikToks, que salió hasta de Barbie y de Ken, tanto su esposa como él, con la finalidad de conectar con los millennials. Esto incluso ya lo empezó de una manera mucho más fuerte, recordarás tú, Javier Hervás. Javier Hervás, con su campaña en TikTok, tal vez la siguió Daniel Noboa con otra tonalidad, e incluso cuando la quiso hacer Luisa González decían que era muy forzado, que era muy acartonado, que no le salía. Tiene que ser entonces natural. Claro que sí. No necesariamente corresponder a ese grupo, ¿no? Porque Javier Hervás ya como que está un poco, digamos, más arriba, pero claro, él tuvo una mezcla entre redes sociales y un partido tradicional fuerte, con bases e ideológicamente también. Entonces mezcló los millennials, pero además con la gente que se identifica con la socialdemocracia. Claro, y que fue un partido fuerte, como tú bien dices, y con amplia historia en el país. Creo yo que la situación, y retrotrayéndonos un poco, David, es preocupante, sin duda que sí, es preocupante. ¿Existían mejores perfiles de los que se quedaron fuera de la segunda vuelta? Eso es lo que se discute, ¿no? No sé si pudiste observar el tuit de Topic.
Claro, que se da este Nada, tiro en la 3, cabeza. 4 segundos nada más, sin palabras. Claro, entonces la gente comenzó a decir, ¿qué pasó? ¿Qué busca Jan Topic tratando de dar este mensaje a la ciudadanía de que se da este tiro en la cabeza? Y él responde, y él dice, no, mi voto se mantiene por Daniel Noboa, no considero que sea el mejor, tengo mis dudas, pero hoy por hoy es la opción que yo he escogido. Entonces, tal vez un debate, por ejemplo, entre Topic y Luisa González habría sido tal vez un poco más entretenido. No sabemos si es que Topic habría sido mejor candidato y mejor presidente en el caso de haber ganado. Por supuesto. Pero más entretenido el debate, al menos creo que sí habría sido. Topic, el momento en el cual se desempeñó en el debate, tenía un mejor desempeño. Creo que era más puntilloso. Ahora, eso lo hablamos tú y yo que estamos metidos en política en el día a día. Tal vez el ecuatoriano común, el ciudadano de a pie que está cansado de las disputas políticas, quería algo así. Algo mucho más parsimonioso, algo sin tanto conflicto, sin tanta pelea y que de esa forma pues pueda decantarse aún los votos por quien no quiere polarizar. Claro, incluso ayer escuchaba, por ejemplo, en el programa de Carlos Vera y se hablaba de todo este tema que toparon de Venezuela, de Nicaragua, de Rusia y Ucrania y decían, pero eso también a la gente de a pie muy poco le interesa. Claro, el Grupo de Puebla se reúne, habla de desdolarizar bajo la lógica de lo que están haciendo incluso los BRICS, de decir, ok, ya no tengamos al dólar como el patrón dólar, sino que vamos hacia la moneda de otro país, que puede ser más fuerte su economía, que eso seguramente en el ciudadano común, en el que en este momento está trabajando dentro de su oficina para llevar pan a su casa, le tiene sin cuidado. Claro, dicen, no vamos a desdolarizar, no lo hemos hecho en 15 años, como dice Luisa González, pero sí voy a tomar las reservas internacionales, que eso al fin y al cabo puede llevar a un tema de desdolarizar. Exactamente, es debilitar. Lo que sucede es que comprender las lógicas del Estado es algo complejo. Yo no creo que existe una sola persona en Ecuador que pueda manejar todos los temas que competen a la administración del Estado. Y en ese sentido, pues, también eso afecta al ciudadano porque puede ser víctima de las fake news. Y ese es otro de los elementos que afectan los procesos electorales. Ayer no sé si tú viste que se comenzó a levantar el rumor de que los lentes que utilizaban Luisa González tenían Bluetooth. Esos son los de Meta o son los de... Exacto, que decían que tenían Bluetooth, que los venden para colmo en México. Que por eso sacaba a veces. Exactamente. Y de repente Luisa González tuvo que salir, no explicarlo de manera directa, sino indirecta con un TikTok en el cual ella aparece cantando y de repente se saca los lentes, se pone los lentes y los enseña. Y es lo que sucede también ahora en las campañas. Tú tienes la posibilidad de que frente a fenómenos tan complejos como son los que suceden en el Estado, levantas fake news, levantas noticias falsas con la finalidad de poder modificar al electorado. Entonces es complejo. Dentro de ese fenómeno incluso ingresan las encuestas, mi querido David. Cómo las encuestas están influyendo en los procesos electorales y están jugando con algo tan delicado y tan importante como lo es la democracia. Antes habían 3 o 4 encuestadoras y ahora decimos reporte de no sé qué, de Pepitos encuestas, reporte de... Y vemos, todo el mundo hace encuestas. Todo y hay cuentas de X o de Twitter, ¿no? y existen encuestas de todo, y todo el mundo es encuestador. Yo creo que aquí es importante que los ciudadanos, al momento de recibir una encuesta, nos fijemos en 2 cosas. Primero, si es una encuesta aprobada por el Consejo Nacional Electoral o no. Y segundo, es importantísimo fijarnos en la metodología. Todas las encuestadoras tienen que presentar una metodología en la que nos digan si es que es una encuesta presencial, si es que fue una encuesta telefónica, si es que visitaron los hogares, en dónde estaban esos hogares, si la muestra es amplia, si la muestra es pequeña, y de esa forma tratar de tomar un criterio. Y esto segundo creo que es más importante, que sea calificado por el Consejo, porque ya conocemos además. Incluso se me viene un factor adicional, que es tomar la encuesta de acuerdo a quién te la entrega. Porque también han existido encuestadoras en los últimos años que han estado más alejadas que mandadas a hacer de los resultados y que claramente no deberían ser sujetos de confianza de los ciudadanos. Hemos visto, por ejemplo, encuestadoras que tienen larga trayectoria, no quiero mencionar los nombres, que no le han atinado a los resultados, pero bajo ningún concepto. Y a pesar de eso siguen realizando su trabajo. Yo sí creo ahí, y eso ha sido una posición de la Fundación David, que debería existir un mayor control y transparencia en el trabajo de las encuestadoras. La metodología no debería ceñirse a transparentar cómo realizaron la encuesta, sino a tener en documentos abiertos, tipo Excel, los resultados de esas encuestas.
que yo tenga pruebas fehacientes de que realmente se hicieron las llamadas, se visitaron los hogares. Y ¿A qué grupo se fue? Por supuesto que sí. E incluso las encuestadoras deberían transparentar si es que tienen contratos con las campañas políticas. Porque de repente yo soy una encuestadora y digo que va a ganar el candidato A, pero al mismo tiempo hace 2 semanas el candidato A me contrató para que yo le dé los resultados a él. Entonces, si es que no tenemos un mayor nivel de transparencia con las empresas encuestadoras, no estamos previniendo que ellos jueguen con algo tan valioso como la democracia. Hicimos con papeleta, dicen, claro, pero una cosa es, le entregué la papeleta para que llene, váyase a su cuarto, llene y me la entrega cerradita, o yo le digo con la papeleta, ¿por quién va a votar? No. Metodología y metodología. Marcelo, muy gentil por haber estado aquí. Ha sido un gusto, David. Gracias, muy gentil. Amigos, Marcelo Espinel Vallejo ha estado el día de hoy con nosotros. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, haciendo un análisis general, breve, pero preciso de lo que sucedió en ese debate y lo que se viene además con el post-debate. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades.